Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un privilegio como presidente de la Academia Nacional eh, de tener la oportunidad de estar materialmente en el cierre de este extraordinario Congreso Internacional de Democracia y Estado de Derecho 2025 en homenaje a la trayectoria de dos mujeres que han dejado una gran huella, Cecilia Medina Quiroga, que es precisamente paisana de mi querido doctor Enrique Navarro, primera mujer presidente de la Corte Interamericana, y nuestra querida amiga y miembro honorario Cecilia Sosa Gómez, primer mujer presidenta en el continente americano, con grandes juristas de Europa y América, y hoy no tan solo una decepción, está el doctor Enrique Navarro Beltrán, a quien desde el seno plenario de la Academia Mexicana de Derecho lo hemos designado miembro honorario, y antes de presentarlo técnicamente vamos a darle la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por estar en este tan importante congreso. Sabemos de su capacidad, sabemos de sus logros a nivel de la magistratura constitucional y de su país gracias a personas tan formadas. Muchas gracias por estar en este gran congreso. Muchas gracias, José, por la invitación. Bueno, el doctor Enrique Navarro Beltrán es abogado por la Universidad de Chile, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, donde ha sido director del Departamento de Derecho Público, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Finisterre, donde es director del Magíster de Derecho Público. Han sido ministro del Tribunal Constitucional y director de estudios de la Corte Suprema de Justicia de Chile, el miembro más joven, por cierto, vicepresidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Chile, es autor de 7 libros y coautor de más de 50 obras, además de más de 100 artículos en revistas especializadas, profesor visitante en diversas universidades extranjeras, esperamos tenerlo pronto en el seno de la Academia Mexicana de Derecho aquí en México en físico, y nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, quien disertará sobre el tema el Tribunal Constitucional chileno a 55 años de su creación, baluarte de la protección de los derechos fundamentales y de la democracia, entender la trascendencia que tienen los tribunales constitucionales. Adelante, doctor Enrique Navarro Beltrán. Muchas gracias, José. Reitero el agradecimiento por la invitación y siempre es un agrado poder compartir y más aún en este tema. Nos ha parecido relevante referirnos a la importancia del Tribunal Constitucional como baluarte de la defensa de los derechos fundamentales porque, como sabemos, los inicios de la justicia constitucional se remontan a principios incluso del siglo XIX, en el caso famoso, ¿no es cierto?, Marbury versus Madison, en 1803, cuando la Corte Suprema norteamericana, bajo la presidencia del juez Marshall, reafirma la idea que una ley contraria a la Constitución es nula. Obviamente, los antecedentes más remotos ya están en el siglo XVII, en el caso del juez Coke, pero también en el derecho hispano e indiano, en donde la desobediencia a las normativas contrarias a la razón y a la justicia también tenían un rol. En Chile, durante la vigencia de la Constitución de 1833, en el siglo XIX, la jurisprudencia y la doctrina estaban de acuerdo en que los tribunales carecían de esta atribución y solo le correspondía al Congreso Nacional resolver las dudas acerca de la inteligencia de las disposiciones de las leyes fundamentales y, por tanto, no era competencia de los tribunales dejar de aplicarlas, aunque incluso fueran contrarias a la Constitución. A pesar de eso, hemos encontrado importantes decisiones de nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema, en 1848, donde reiteraba la relevancia de la importancia de la aplicación directa de la Constitución e incluso en un oficio de 1867 le recuerda a los jueces que deben dar preferencia a la Carta Fundamental por sobre las leyes. Hay un antecedente, incluso una sentencia dictada en 1875, en donde la Corte Suprema consideró nulo una disposición que no había sido aprobada en los términos que señalaba la Carta Fundamental, o sea que había tenido un vicio de forma. La Constitución de 1925, que es el segundo texto fundamental en nuestra historia institucional, siguiendo el modelo norteamericano y a pesar de que ya había
se había instaurado la justicia constitucional unos años antes, le otorgará a la Corte Suprema la atribución de declarar la inaplicabilidad de un precepto legal en un caso contrario, teniendo obviamente solo efecto entre las partes. El tema fue muy debatido y se insistió en que se trataba de una institución nueva para nuestro país que tenía antecedentes en el derecho norteamericano, pero que su alcance iba a ser expresamente acotado al caso concreto. Como les comentaba, los tribunales constitucionales surgen en la Europa clásica, ¿no es cierto?, 1900 famosa, en 1920, ¿no es cierto?, fruto de la creación del gran jurista Hans Kelsen, quien en su controversia con también el jurista Carl Schmitt acerca de quién es el defensor de la Constitución, insiste en la necesidad de una jurisdicción constitucional que sea garante de la aplicación de la Constitución, función que debe estar entregada entonces a un tribunal, a una jurisdicción especializada que tenía por propósito aplicar la Constitución a un hecho concreto de producción legislativa e incluso llegando a anular leyes que sean contrarias a la Constitución. Esto va a tener un alto alcance, no solamente en Europa, sino que en América. Desde ya, las constituciones posteriores a la Segunda Guerra van a reconocer con mucha relevancia esta nueva institucionalidad. Italia el 47, Alemania el 49, Francia el 58, España el 78, Portugal el 76. Y en Hispanoamérica, como decíamos, también ha tenido un desarrollo en Colombia en la Constitución del 91, en Perú en la Constitución del 78, también en Ecuador y en Bolivia. El control de constitucionalidad obviamente presenta modelos muy diversos. En algunos casos hay mecanismos de control preventivo, como el caso del Consejo Constitucional francés, aunque fue modificado hace algunos años, el 2008, enfatizando, incluso permitiendo el control a través de incidentes de constitucionalidad a través de los jueces. En otros casos es un control a posteriori, como el caso español y alemán, pero también hay situaciones mixtas, como es el caso italiano. En cuanto a su forma, el control puede ser concentrado o radicado en un órgano, como el clásico ejemplo kelseniano. Respecto a los efectos del control, ellos también son variados. En algunos casos la sentencia tiene un efecto general y en otros tiene carácter particular, como vamos a ver. En Sudamérica existen muy variadas experiencias en esta materia. Hay países donde se le entrega su conocimiento a los tribunales de justicia en general de la constitucionalidad, como el caso argentino, que tiene un control difuso, y en la cima la Corte Suprema. O expresamente a una corte, como es el caso uruguayo, o a un tribunal constitucional, como es el caso de Bolivia, como decíamos, Perú y Ecuador. Esta institucionalidad se ha expandido, ¿no es cierto?, en América. Y en países como en Colombia y en Perú, los tribunales constitucionales, tomando el modelo europeo, conocen de los amparos contra sentencias judiciales, que no es el modelo chileno. El Tribunal Constitucional chileno se establece en una reforma constitucional de 1970. Ya a finales de los 60 se había discutido acerca de la necesidad de contar con un tribunal constitucional que resolviera los conflictos entre el presidente y el Congreso Nacional. Diversos juristas en la década de los 60 hicieron presente esta necesidad y eso fue reafirmado incluso en un primer proyecto en 1964 y en definitiva quedó plasmado en la reforma constitucional de 1970 que establece en nuestra historia por primera vez un tribunal constitucional llamado a resolver las cuestiones sobre constitucionalidad durante la tramitación de los proyectos de ley. El presidente de la época, Eduardo Frei, resaltó la necesidad de contar con un órgano de control que dirimiera los conflictos entre los colegisladores, estableciendo que
todo ordenamiento requiere precisamente la existencia de un tribunal que vele por la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, ya que de otra manera el imperio de la Constitución queda sin resguardo ante los posibles excesos de leyes que violan las garantías constitucionales o cualquier otra disposición fundamental de la Carta Fundamental. El Tribunal Constitucional, que era existente, cumplirá entonces, dice, esta principal y fundamental función. Esta normativa estableció, como decíamos, un tribunal constitucional que va a ser llamado a resolver las controversias de constitucionalidad que se produzcan durante la tramitación de los proyectos de ley. Esto va a tener una amplia importancia. Dicho tribunal sesionó a partir de 1971, fue presidido por un gran jurista, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Enrique Silva Sima, que fue además contralor y después senador, pero fue disuelto en 1973 por la Junta Militar, como consecuencia de la disolución del Congreso al haberse clausurado y haberse producido entonces esta ruptura institucional. Hay que hacer presente que los antecedentes remotos en Chile de la justificación de una jurisdicción constitucional la encontramos ya en palabras pronunciadas en 1891 por el expresidente Balmaceda, quien iniciaba una cruenta guerra civil con motivo de un conflicto entre el presidente y el Congreso Nacional con ocasión de la no aprobación del presupuesto, sostuvo la necesidad de crear un órgano que era un tribunal compuesto por 3 personas designadas por el presidente, 3 por el Congreso y 3 por la Corte Suprema para dirimir, decía, sin ulterior recurso los conflictos entre los poderes, puesto que no es natural ni justo que los conflictos de poderes sea alguno de estos quien se pronuncie y los resuelva como juez. Esa guerra civil significó 10.000 muertos en nuestro país y tuvo un alcance muy grave en nuestra institucionalidad. Bueno, como decíamos, este tribunal entonces se establece en 1970, es disuelto en 1973 con ocasión del golpe militar que significó el término de un largo periodo republicano, pero es restablecido en 1980, en la Constitución de 1980, y se le otorga además el control no solamente de los proyectos de ley que puedan ser impugnados por el presidente del Congreso, sino de las llamadas leyes orgánicas constitucionales, siguiendo la tradición española y francesa. Y en ese sentido hay que destacar el rol que le correspondió en los 80, mediados de los 80, al año 85, con ocasión de la revisión de leyes orgánicas, exigiendo que el primer plebiscito que se llevó a cabo en 1988 y que propuso como candidato a Pinochet y que fue rechazado, fuera efectuado con órganos electorales y con tribunales electorales, lo cual obviamente generó un reconocimiento internacional precisamente respecto de este fallo que precisaba que era imperioso que cualquier acto plebiscitario, y no solamente las elecciones parlamentarias o la de presidente, tuvieran estos resguardos mínimos de la normativa electoral y de la jurisdicción electoral, lo que vuelve a repetir después en un fallo dictado en 1987 en materia de partidos políticos. La base fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, entonces, de algún modo, y el inicio de la transición política chilena, se encuentra un lugar muy relevante la jurisprudencia que dicta entonces este tribunal a fines de los 80. A partir de 1990 se restablece el régimen democrático en Chile y el Tribunal Constitucional le correspondió conocer entonces de leyes orgánicas constitucionales y en general del control preventivo de las leyes. Esto significó pronunciar su opinión en diversas
materias, por ejemplo, en leyes orgánicas que le otorgaban competencia a los tribunales de justicia, o en otros casos, en aquellas situaciones vinculadas a la administración o atribuciones de ciertos entes como son los órganos autónomos. Pero también el tribunal conoció requerimientos de parlamentarios en donde se impugnaron aspectos vinculados, por ejemplo, a la potestad reglamentaria en materias tan diversas como vivienda, publicidad caminera, tarifas, planos reguladores, acceso a playas, restricción vehicular, procedimientos de fijaciones de líneas de alta mar, acuerdos complementarios con países limítrofes o ejecución presupuestaria. Y del mismo modo, diversos proyectos de ley que fueron requeridos e impugnados. Por ejemplo, la ley de pesca, bancos, Estado empresario, plantas de la Contraloría, plantas municipales, juntas de vecinos, municipios, normativas sobre libertad de información, capitalización de dividendos, remuneraciones de la judicatura, funcionamiento del Congreso, primarias, código de aguas, jornada escolar, materia urbanística o de pensiones, entre otras. También hubo incluso pronunciamientos respecto de tratados internacionales, como el caso de rebajas arancelarias con Argentina o normativas sobre pueblos indígenas o la Corte Penal Internacional. Pero será la reforma del 2005, o sea, hace 20 años, la que reforzará el rol del Tribunal Constitucional. Esta reforma del 2005 modifica la composición y también las atribuciones del tribunal. Este tribunal ahora será conformado por 10 jueces, 3 que designará el presidente, 4 el Congreso y 3 la Corte Suprema, siguiendo de alguna manera el modelo italiano de la Constitución de 1947 y también esa afirmación que mencionábamos de Balmaceda en 1891 cuando exhortaba a la necesidad de crear tribunales para resolver los conflictos 30 años antes de la instauración de la Judicatura Constitucional en 1920. Entre las nuevas atribuciones que se le otorgan a este Tribunal Constitucional es importante destacar, por ejemplo, el control preventivo obligatorio de ciertos tratados internacionales que se refieren a normas orgánicas. Así, por ejemplo, le ha correspondido analizar aquellos que se refieren a atribuciones de los tribunales. También tratados que han establecido normativas sobre convenio 169 de pueblos indígenas y también convenciones que han tenido un alcance relevante, por ejemplo, en materia de desaparición forzosa. En materia de leyes orgánicas constitucionales, que como les decía fue inspirada del modelo clásico español del 78, que después fue modificado en España, o del francés del 58, el Tribunal Constitucional ha conocido innumerables leyes sobre muy diversas materias, por ejemplo, referidas a atribuciones del Congreso Nacional, de los tribunales, de órganos autónomos, Contraloría General de la República, tribunales electorales, Banco Central o atribuciones de los municipios, por mencionar algunos. También se han presentado requerimientos de parlamentarios durante estos últimos 20 años, permitiendo que entonces las minorías parlamentarias, habiendo requerimientos de un cuarto de diputados o un cuarto de los senadores, presenten impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, cuando se han aprobado leyes que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República y que no corresponde que surjan por moción parlamentaria, como ha ocurrido en materia de seguridad social, en materia de presupuesto o en materia financiera, o cuando se han aprobado glosas presupuestarias sin seguir la normativa que establece el ordenamiento jurídico. De igual manera, normativas sobre televisión digital, gratuidad de la educación superior, titularidad en materia de negociación colectiva o interrupción del embarazo, por mencionar algunas más relevantes de los últimos años. La reforma constitucional del 2005 radicará
exclusivamente en el Tribunal Constitucional no solo el control preventivo de las leyes, que como les decía, comenzó en 1970, se refuerza en 1980 con las leyes orgánicas, sino que además le va a otorgar la acción de inaplicabilidad que conocía la Corte Suprema en la Constitución de 1925. O sea, a partir de ahora, el Tribunal Constitucional va a ser el único encargado de conocer de la constitucionalidad de las leyes, no solo de manera preventiva, sino a posteriori. Esta nueva acción de inaplicabilidad, en todo caso, no es idéntica a la que antes conocía la Corte Suprema. Ahora lo que le corresponde declarar inaplicable es un precepto legal cuya aplicación resulte contraria a la Constitución en un caso concreto. O sea, son los efectos concretos de un precepto en una gestión judicial, lo que puede ser solicitado no solamente por la parte, como ocurría ya desde 1925, sino además que por el juez de la instancia respectiva. En los últimos 20 años se han presentado miles de acciones de inaplicabilidad y según la última cuenta de la presidenta del Tribunal Constitucional, cerca del 98% de las causas ingresadas el último año, sobre 1000, corresponden a estas acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las leyes, de manera que en un asunto judicial seguido ante un tribunal se cuestiona los efectos que un precepto pueda producir en un caso concreto. Han sido muy diversas las materias que han motivado pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional. Piénsese, por ejemplo, aquellas referidas al debido proceso, que el Tribunal Constitucional lo ha ido configurando en sus elementos esenciales: la exigencia de una notificación, la bilateralidad de la audiencia, el derecho a poner excepciones, la aportación de pruebas, la decisión motivada, la actuación por parte de un tercero imparcial y la existencia de mecanismos impugnatorios. Lo que se ha exigido obviamente también respecto de procedimientos de carácter sancionatorio. Por su lado, en materia de igualdad ante la ley, se han declarado normas legales que carecen de plausibilidad, justificación, motivación o razonabilidad, aplicando también el principio de proporcionalidad que ha tenido un largo desarrollo en la jurisprudencia también española, fundada esta a su vez en la alemana. En el ámbito penal se han ido configurando los principios de tipicidad, exigiendo que la conducta esté suficientemente configurada en una disposición de rango legal. De manera tal que, por ejemplo, un precepto que sanciona deberes militares que no están precisados en una disposición legal carecen de la suficiente densidad y han sido declarados inaplicables. En el ámbito sancionatorio se ha resaltado, como decíamos, el principio de proporcionalidad, lo que exige una relación de equilibrio entre el castigo impuesto, ¿no es cierto?, y la conducta imputada, que desde el campo penal se extiende como una garantía básica a todo el orden punitivo estatal. En el ámbito a su vez de los tributos, el principio de la reserva legal tributaria se ha destacado en diversas decisiones. Por ejemplo, cuando con ocasión de una ley se ha delegado y se ha remitido a un reglamento los elementos de la exención sin configurar, de un tributo, ¿no es cierto?, sin configurar cuáles son los criterios que debe considerar la potestad administrativa. También decisiones donde se ha considerado que tributos son injustificados o abusivos. Por su lado, en materia del derecho a la honra, se han dictado diversas sentencias en materia de indemnización del daño moral, exigiendo que la indemnización sea completa. Por su parte, en relación al derecho de propiedad, se han acogido inaplicabilidades en donde se han establecido ciertas obligaciones para recuperar dineros por parte de una disposición legal que la delegaba ampliamente en la potestad reglamentaria, o también disposiciones que han considerado que el derecho de propiedad no se encuentra suficientemente garantizado o está desprovisto de sus elementos esenciales. También las
diversas sentencias de inaplicabilidad han reconocido derechos implícitos como el acceso a la información, el derecho a la identidad, entre otros, que ha ido desarrollando la jurisprudencia. Pero, como decíamos, adicionalmente, la reforma del año 2005 le otorgó al Tribunal Constitucional la competencia no solamente para declarar la inaplicabilidad de las leyes en un caso o gestión judicial concreta, sino para resolver y declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Esto es con efectos generales, derogar, dejar sin efecto una ley previamente declarada inaplicable, lo que ahora puede declarar, ¿no es cierto?, por un quórum de 4/5, o sea, de 8 de sus 10 miembros. Eso ha ocurrido a la fecha en 7 casos. En materia, por ejemplo, de una norma que autorizaba la delegación de la jurisdicción, lo que obviamente está prohibido por el texto constitucional, a menos que se tratara de un acto administrativo. En segundo lugar, la norma que establece la obligación de consignar un 100% de una multa sanitaria para poder recurrir a los tribunales. En tercer lugar, la gratuidad del turno de los abogados como una carga excesiva. En cuarto lugar, la normativa en el ámbito de salud que establece la posibilidad de que los contratos de salud sean modificados de acuerdo a una tabla de factores fundados en edad o sexo de la persona. La normativa que sanciona el incumplimiento de deberes militares, que como decíamos, no se encuentra suficientemente configurado en la ley, determinado en cuanto a su alcance. En sexto lugar, la norma contenida en el Código Sanitario que no permitía, digamos, que en los establecimientos, las ópticas, se pudiera recetar anteojos por técnicos, ¿no es cierto?, optómetras. Y por último, una normativa de los años 60 que regula el régimen jurídico de los habitantes de Isla Pascua, que es una isla que se encuentra, digamos, en el Pacífico, a varios miles de kilómetros, ¿no es cierto?, de Valparaíso, en la que se contemplaba en esa normativa disposiciones ancestrales que el tribunal consideró que atentaban contra la igualdad ante la ley, en particular, ¿no es cierto?, la igualdad entre hombres y mujeres. Finalmente, digamos que la reforma constitucional del 2005 también le otorgó al Tribunal Constitucional la facultad para revisar la constitucionalidad de los autos acordados, que son normas de carácter general que dictan los tribunales superiores de justicia en uso de su superintendencia económica. Y eso ha significado que haya declarado, por ejemplo, inconstitucional un auto acordado que establecía una primera etapa secreta o reservada en materia de disciplinario, sancionador, digamos, de jueces. En segundo lugar, otra normativa que establecía la cesación de los jueces por razones de edad, en una norma obviamente no de carácter legal, o una norma que establecía la imposibilidad de impugnar determinadas decisiones de los tribunales y considerándose eso contrario al debido proceso. Ciertamente, esto ha significado una materia de mucha relevancia en el actuar del Tribunal Constitucional. Pero, como decíamos, el Tribunal Constitucional también tiene otras atribuciones. Es un tribunal que puede declarar la cesación en el cargo de un parlamentario si ha incurrido en alguna de las causales que establece la Carta Fundamental, o la cesación de un ministro de Estado, o puede declarar contrarios al ordenamiento jurídico partidos o movimientos que sean antidemocráticos, o del mismo modo puede declarar que un proceso de reforma constitucional sea contrario al ordenamiento jurídico. De modo tal que, como se observa, el Tribunal Constitucional tiene amplias atribuciones en Chile para resolver acerca de la constitucionalidad de las normas legales, pero también es un tribunal que puede declarar inconstitucional otras normas y que adicionalmente puede declarar causales de cesación. Y del mismo modo,
es un tribunal a quien le corresponde conocer de las contiendas de competencias entre los tribunales y las autoridades administrativas, lo que ha sido resuelto también en diversas materias, precisando quién es el órgano competente para dirimir esas controversias. Ahora, obviamente, en algunos casos incluso el ordenamiento jurídico le ha otorgado acción popular para requerir al tribunal, por ejemplo, la inconstitucionalidad de las leyes, por ejemplo, la inconstitucionalidad de los partidos o movimientos políticos o la remoción de un ministro de Estado. En definitiva, es evidente que los conflictos de constitucionalidad requieren de la necesidad de un órgano imparcial e independiente que dirima y que resuelva esas controversias. En Chile, ese rol lo ha tenido el Tribunal Constitucional. Se trata, evidentemente, de una institución esencial para resolver los conflictos de constitucionalidad entre los diversos órganos, como decíamos, pero también a partir del 2005 tiene el monopolio del control de constitucionalidad de las leyes, pero no es un órgano de amparo, o sea, no es un órgano de amparo de sentencias, de manera que una decisión de la Corte Suprema yo la pueda impugnar ante el Tribunal Constitucional, como existen los tribunales europeos o como existen en algunos casos en América, en Perú, en Colombia o en Ecuador, por mencionar algunos casos. Pero este tribunal ha sido esencialmente un tribunal que ha revisado la constitucionalidad de las leyes, habiendo cumplido, como decíamos, un rol esencial en el retorno a la democracia chilena a mediados de los 80, exigiendo entonces, obligando a que el proceso electoral se llevara a cabo con órganos electorales y con tribunales electorales que no existían en ese momento. Como se ha señalado por diversos autores, el mejor instrumento para medir la existencia vigorosa de un verdadero Estado de Derecho es la respetabilidad y estabilidad de que gozan los tribunales de justicia. La jurisdicción constitucional debe, por tanto, asegurar que todas las autoridades sujeten sus actos a las normas, valores y principios constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales se desarrollen dentro del ámbito de su competencia y el legítimo ejercicio de la función que le compete. Y es que, como nos recuerda el gran tratadista francés Louis Farbeau, el Tribunal Constitucional es una jurisdicción creada para conocer, especial y exclusivamente en materia de lo contencioso constitucional, particularmente de la sujeción a la Carta Fundamental de las Leyes, debiendo velar por el correcto funcionamiento e integridad del ordenamiento y la primacía de la Constitución, lo que es una garantía sustancial de todo régimen constitucional. La jurisdicción constitucional tiene, por tanto, un significado esencial para el aseguramiento y perfeccionamiento de la vigencia de nuestro Estado de Derecho, la división de poderes, el equilibrio entre los distintos órganos y, por sobre todo, el respeto a los derechos fundamentales de la persona, a la dignidad, a la igualdad y a sus libertades esenciales. Como recordara el gran jurista García Benterría, un ordenamiento jurídico sin un tribunal constitucional se encuentra herido en el alma. Eso hace, en definitiva, que su rol sea consustancial, fundamental, y por tanto que en Chile haya tenido tanta relevancia en los últimos años, como decíamos, ya desde fines de los 80, y en los últimos 20 años, con ocasión de la reforma del 2005, se ha transformado como el órgano llamado a resolver los
controles de constitucionalidad de las leyes, no solamente preventivos, sino también a posteriori, a través de la acción de inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las leyes, de modo que, en definitiva, un precepto legal contrario a la Carta Fundamental es expulsado del ordenamiento jurídico si no guarda relación con los principios, valores y derechos que establece nuestra Carta Fundamental. Esas son, José, las reflexiones que yo Excelente. quería formular acerca de la Judicatura Y la Constitucional chilena. coincidencia, Enrique, fenomenal, la verdad, la trascendencia de los tribunales constitucionales, ya sea incluso formales, materiales, Cortes Supremas, salas constitucionales, pero qué trascendencia. Primero, qué agradable ese viraje que haces al pasado, y tenía mucho que no escuchaba ese obedézcase, pero no se cumpla. Tenía muchísimo que no lo escuchaba, pero Enrique, qué importante este tema del control de constitucionalidad en el Estado constitucional y social democrático. Qué gran trascendencia tiene ahora que en América Latina estamos encontrando muchos conflictos en el armado y en la estructuración de las altas cortes. Fundamental en las democracias el control constitucional. Sin duda, el control constitucional es esencial para el adecuado funcionamiento de, del ordenamiento jurídico. Los distintos colegisladores, tanto el presidente de la República como el Congreso, tienen siempre en Chile claridad que su actuación, si se excede, debe ir a un tribunal constitucional. Y el Tribunal Constitucional en Chile ha demostrado en los últimos años eh, que se ha cumplido lo que se ha denominado en la doctrina el deber de ingratitud, o sea, designado que sea un juez, se desvincula de quien lo ha nominado. Y eso ha significado incluso en algunos casos decisiones casi por unanimidad. En mis tiempos de juez constitucional tuvimos varias decisiones por unanimidad, lo que precisamente da cuenta que el juez resuelve conforme a lo que establece la Constitución y no a lo que pueda favorecer o beneficiar a quien lo designó. Sí, sí, o sea, ese tema de la independencia judicial en la retórica aristotélica ya se hablaba de temas medulares en relación a los mismos jueces y que ellos eran los garantes, decía precisamente, de la justicia y de la igualdad. Ese juez debería tener sapiencia, tendría ese compromiso con la justicia, el respeto a la normativa generada para regularlas, sobre todo la conducta de los hombres en sociedad. Es en 1920 un año de gran trascendencia, la creación del primer Tribunal Constitucional, y ya parecía, lo decía ya en 1858 cuando hablaba del jurado constitucional, la manera tan importante de limitar a los otros poderes. ¿Qué pasa ahora, Enrique, cuando ministros, magistrados o jueces constitucionales expresamente establecen que no van a tocar actos, por ejemplo, del poder legislativo? ¿Qué consideras en ese tema, pronunciamientos de ministros de altas cortes, de miembros de altas cortes? Eso realmente es la muerte completamente de una Fuerte. jurisdicción constitucional, porque desde el momento que yo renuncio, digamos, a ejercer mis atribuciones, a veces en doctrina, incluso ha habido todo un debate, hay ciertos autores que hablan de la presunción de Sí, constitucionalidad claro. o la deferencia, pero eso jamás puede significar una renuncia anticipada a lo que establece el imperativo y la obligación. Efectivamente, la gran salvación que tienen los ciudadanos, las personas en un ordenamiento jurídico, es que los jueces pongan atajo, ¿no es cierto?, a los abusos que pueda cometer el Estado y, en el caso nuestro chileno, el Estado legislador, que son las leyes que se dictan. Y muchas veces eso ha obligado a impugnaciones en sede constitucional, y el tribunal ha dictado sentencias que ha generado, digamos, un debate, pero que ha demostrado que lo ha hecho en ejercicio de su atribución y que siempre, por tanto, el Congreso, al momento de legislar, sabe que esta materia puede ser dirimida, en definitiva, por un órgano imparcial e independiente. Y eso es fundamental. Por tanto, jamás un juez puede manifestar desde ya la circunstancia de que va a renunciar a ejercer sus atribuciones adecuadamente, porque eso ciertamente es una situación muy lamentable desde el punto de vista de las garantías de un Estado de Derecho. Si hablamos de estos estadios en el Estado
del desarrollo del derecho constitucional en cuanto a lo que es este Estado contemporáneo, cuando tú hablas pues de las constituciones tan importantes y los tribunales de Italia, de España, de Francia, el caso de América, pues el tribunal chileno, el boliviano, muchos de los que hoy existen. Estos tribunales constitucionales se erigen de manera directa, precisamente como lo señalas tú atinadamente, como baluarte de la protección de los derechos, de los derechos y de las libertades fundamentales. ¿Qué pasa en nuestros países cuando estos tribunales constitucionales verdaderamente se desmantelan, Enrique? Sí, lamentablemente, eh, en nuestra historia iberoamericana han ocurrido casos en algunos países donde se ha visto afectado esto. Se han removido jueces. Eh, en Chile, por ejemplo, los jueces constitucionales no son acusables constitucionalmente. O sea, no puede el Congreso acusar. Y esto lo puedo contar como una infidencia académica, pero me acuerdo que cuando yo estaba en el Tribunal Constitucional, nos invitó, era muy usual que a veces el presidente invitaba a almorzar. eh, y me ocurrió con el presidente, por ejemplo, Piñera, que falleció. Sí, El presidente Piñera Canciller, nos cómo invitó a no. almorzar y lo primero que nos dijo, oiga, pero ustedes no son acusables constitucionalmente, yo soy acusable, los parlamentarios, no, pues le dije, presidente, porque nosotros resolvemos los conflictos entre usted y el Congreso, y precisamente esa es la garantía, y así ocurre en Europa. En Europa ocurre. Lamentablemente en América han habido casos de remociones, en el Perú, por ejemplo, donde ha generado una circunstancia que es lamentable, porque obviamente si el Congreso los remueve, nos encontramos ahí en un problema. Y eso le da, digamos, una suficiente independencia. Obviamente el juez, digamos, siempre estará sujeto a la remoción, incluso el Pleno podría Claro, removerlo ha o por pasado en alguna causa Chile civil o penal. Claro, recientemente, claro. exactamente, pero lo que no puede ocurrir, evidentemente, es que el órgano político lo remueva, digamos. Entonces, en eso el tribunal, eso es muy importante, y en Chile se ha preservado esa atribución y esa acción siguiendo el modelo europeo. Y por eso los jueces en Chile, los jueces constitucionales, duran 9 años y no pueden ser reelectos, no pueden volver más al tribunal. Ese es el mecanismo que establece la Constitución. Y no ha ocurrido en Chile nunca que un juez haya sido removido del Tribunal Constitucional, que haya sido removido o que se le haya iniciado, digamos, algún mecanismo de remoción. Entonces, eso por lo menos da garantía. Y evidentemente, claro, si nos encontramos en situaciones en donde se puede eliminar, digamos, al árbitro institucional, evidentemente el Estado de Derecho se ve completamente afectado y gravemente afectado. Dije tú como el miembro más joven, un experto en todos estos temas de la magistratura constitucional tan importante y que Chile tiene, como lo tiene Perú, como lo tiene Colombia, como lo tiene Ecuador, la coexistencia de una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional. Eh, ¿Cuál es el órgano de cierre? Ya lo dijiste, pero para que se entienda bien, sobre todo en un país como el nuestro, el federado, que caso argentino, brasileño, uruguayo, que tenemos Corte Suprema, ¿cuál es el órgano de cierre en tema de materia de interpretación en el caso chileno? Efectivamente, en el caso nuestro, el órgano de cierre es el Tribunal Constitucional en lo que dice relación con los conflictos de constitucionalidad de las leyes y en los conflictos de competencia. Ahora, en las decisiones judiciales, las sentencias concluyen con la dictación de una sentencia de la Corte Suprema, supongamos en sede de Sí, casación, en fin, y esa sentencia no puede ser impugnada ante el no es Tribunal Constitucional recurrible, en el modelo chileno, claro. no es recurrible. El tema del choque de trenes en el caso chileno. Sí, el choque de trenes ha sido menor, porque precisamente, primero no tenemos el amparo judicial, pero han habido 2 o 3 casos muy acotados en donde sentencias judiciales del Tribunal Constitucional, en un par de casos, generaron incluso una acción ante la Corte Suprema que después se rechazó, y en otro caso, la Corte Suprema de alguna manera aplicó igual la norma que el tribunal había declarado inaplicable. Entonces ahí se generó un debate. En ese caso era un tema disciplinario de jueces, digamos, así que afectaba el funcionamiento interno, pero no han habido otros casos. En general, la relación entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional
no ha, digamos, no ha tenido problemas y en general ha sido razonablemente bien llevada. Incluso en los últimos años yo fui designado por la Corte Suprema. La Corte Suprema ha designado a jueces, o sea, que es algo que no era usual. Tradicionalmente la Corte nombraba a profesores. Y así lo hizo en el caso mío, digamos, en el caso de otra jueza y otro juez más. En fin, pero en la Corte Suprema los últimos 3 años ha designado a ex jueces para establecer probablemente diálogo, digamos, con el Tribunal Constitucional. Pero no ha habido inconveniente en general con la Corte Suprema. Entonces, Enrique, tú a la Corte fuiste impulsado desde la academia. Exactamente. Para que Yo vean era, qué importante es, mire, en este tema del claro, derecho global y comparado, el nivel que claro, tiene mi querido claro, Enrique. la Corte Suprema el año 2005 designó a dos jueces, me designó a mí y a otra jueza. La otra jueza era profesora, directora del Departamento de Derecho Público de la Universidad ¿Ángela? Católica y yo era director del Departamento de la Universidad de ¿Quién Chile. era O Ángela? sea, Marisol Peña, Ah, no creo que era Ángela. Ok. Marisol Peña, Perfecto. claro. Oye, Enrique, en el tema del, para que los compañeros entiendan, el amparo, que es la denominación en Chile de recurso de protección, que ahora lo quiso asimilar un poquito Ecuador con la acción de protección, Sí. no conoce directamente a la Corte Suprema, ¿no? La Corte, claro, las Cortes de Apelación y Corte Suprema conocen los amparos, exactamente. Los amparos. Eh, exactamente. No es materia de competencia del Tribunal Constitucional los amparos. Excelente. Oye, a ver, Enrique, ¿qué hacer en América Latina, en donde se tergiversa la esencia de las constituciones que son para limitar el poder y lo quieren constitucionalizar la concentración de poder, donde desmantelan los tribunales constitucionales? ¿Qué hacer? Y donde los mecanismos de protección constitucional son debilitados. Nada más que ir a instancias interamericanas y universales, Enrique. Sí, mira, un indicador, como me decía un alemán, digamos que nos juntábamos a veces teníamos reuniones con Oye, ahora que hablas españoles. de alemanes, pues, murió Peter Haberle hasta el cielo, qué serie, sí. Gran Claro. jurista, claro, sí. Bueno, los alemanes siempre me decían, mire, yo me doy cuenta que Chile es un país estable porque vienen los mismos jueces, me dice, pero en otros países van cambiando, me Sí, sí, dice. sí, sí. Claro. Entonces, ese no, digamos, es un indicador, efectivamente. Sí. Y eso claro, va demostrando el funcionamiento de la Esa institución. estabilidad de la magistratura constitucional Es, que ya abordó en el caso Mayarri y en el caso Rico de contra Argentina, la Corte Interamericana, y que no se da en América Latina y en Chile sí. Exactamente, exactamente. Entonces, en general, eso, digamos, es un elemento a considerar muy relevante. Y yo creo que, claro, lamentablemente hay procesos a veces constitucionales que han, digamos, tendido en Chile no estuvimos exentos. Fíjate que el año 2021 y el 23 hubo procesos constituyentes que fueron rechazados por Sí, los sí, ciudadanos claro. precisamente en algunos casos porque se cuestionaba la autonomía de los tribunales y el Estado de Derecho, y los ciudadanos mayoritariamente estimaron que esos proyectos no eran viables. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que reforzar la relevancia de la judicatura y esa independencia y autonomía, y eso es fundamental en todos nuestros países americanos. Sí, o sea, habla de la calidad democrática, de los parámetros democráticos en Chile, porque si recordamos de las constituciones más viejas de América Latina, la del 1858 de Argentina, la del 17 de México, la del 49 de Costa Rica, 67 de Uruguay y la del 80 de Chile, y hay más, son puras constituciones novedosas del 88 de Brasil hasta las últimas de Ecuador, la de Cuba, que es la más reciente. ¿Cómo, habiendo estos proyectos de constitución, verdaderamente se pueden rechazar cuando hay países como México que tiene más de 900 reformas? Sí, sí, eso, claro, mira, los ciudadanos rechazaron, por ejemplo, en Chile se rechazó el texto constitucional primero especialmente por muchas razones, pero entre otros, uno de los elementos que más se consideró el pluralismo jurídico que no producía, digamos, acuerdo, y la plurinacionalidad, digamos, que era un tema muy controvertido. Eso generó un rechazo bien relevante, pero también el texto contemplaba diversas jurisdicciones especiales. Entonces, eso fue muy criticado Claro. junto con otros elementos. Pero además,
el texto que tenía mucha influencia probablemente en las experiencias que vivieron Ecuador, digamos, Bolivia, Venezuela. El texto consagraba más de 150 derechos, catálogo de derechos, que iba a ser la Constitución es Constitución. código. Exactamente. Entonces, eso también los ciudadanos consideraron que era algo poco serio, que era un texto que realmente no se ajustaba a la realidad y por tanto el actual texto constitucional, que ha tenido muchas reformas, ya va avanzando, digamos, y casi va a cumplir medio siglo. Pero que sí, qué interesante eso de lo que se vive esa estabilidad constitucional, porque es terrible lo que se está viviendo. Para cerrar, Enrique, que ha sido interesantísima, todo el mundo está muy contento, mandando felicitaciones desde todos los estados del país. Eh, la gran trascendencia que tiene cuando tú hablas de la judicatura, la independencia judicial y la especialización de la magistratura constitucional. ¿Cómo es posible ese tema de que estén vinculados a partidos políticos, se sometan a procesos de elección, donde no se les pierdan requisitos en este tema, que desde el caso aristotélico hablamos de la retórica, hablaban de esa sapiencia, ese conocimiento del derecho, y que incluso en algunas constituciones, caso de la del 57, la mexicana, pues decían que no importaba Ignacio Reyes y Francisco Zarco, que es terrible, y ahora como que hay una regresión en algunos de los lugares que no importa la preparación del magistrado constitucional, nada más con que tenga buen criterio, probidad, que ya no tiene probidad desde que está en un cargo para el cual no está capacitado, y el tema de la independencia judicial interna y externa. ¿Qué temas medulares en tanto en el tema de separación y distribución del poder, de los poderes y de las democracias y el Estado constitucional democrático? Sí, sí, sin duda, eso es fundamental. Por ejemplo, en Alemania, el Tribunal Constitucional Alemán, que es de las instituciones más respetadas, Sí. está constituida mayoritariamente siempre por juristas. Se ha insistido mucho en este aspecto. Y nosotros tenemos también una larga tradición. Yo creo que la Sí. designación por vía popular de jueces es muy, digamos, fuera de nuestra realidad. Es un tema, digamos, que bueno, en Bolivia, digamos, respecto a de los jueces, ese es el precedente muy criticado. Claro. Toda la doctrina, digamos, lo ha considerado, totalmente lo ha desaconsejado. Evidentemente, si yo quiero construir, digamos, una casa, tengo que llamar a un arquitecto. Si yo quiero construir, digamos, y operar a una persona, llamo a un médico. Bueno, si yo quiero otorgar justicia, para eso precisamente hay una persona especializada y por tanto el conocimiento es fundamental y la independencia de ese juez es esencial y esa es la mayor garantía que deben tener los ciudadanos. Es demasiado relevante como para olvidarlo. Oye, Enrique Navarro Beltrán, mi querido doctor, da orgullo y gusto desde la América Latina ver gente que ha sido ministros, jueces constitucionales, como es tu caso. Te lo digo de corazón porque aquí han pasado en este Congreso varios y hemos seleccionado a varios de los más capaces, y que en este ejercicio de derecho comparado y global, que lo ha hecho desde hace muchos años la academia, pues se tomen estas referencias, porque si no son imitaciones extralógicas. O sea, hablamos del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia que tú abordabas, donde todo esto a través de votaciones, supuestamente principios de democratizar el Poder Judicial, que no es así, es totalmente contrario, y donde tienen mayores fricciones con los otros poderes y menor aceptación incluso de la sociedad. Entonces, que hay que retomar la esencia y los temas como estos dos grandes desafíos del derecho procesal constitucional, como son la independencia judicial y la especialización de la magistratura constitucional, para que verdaderamente los tribunales constitucionales, las altas cortes, sean garantes de los derechos fundamentales y de la democracia. Así es. No, es una garantía fundamental. Es demasiado relevante en un orden jurídico contar con jueces imparciales e independientes y que resuelvan conforme a lo que establece la Constitución. Perderlo, digamos, es algo demasiado caro para nuestro ordenamiento y para nuestro Estado de Derecho y por tanto tenemos que siempre instar desde la academia y donde nos corresponda, digamos, a preservar por ese valor. Prometo que es la última. He estado muy agradable, doctor Enrique Navarro Beltrán. ¿Qué opinión te merece este tema que en salas constitucionales, como en países muy conocidos, en tribunales constitucionales, sobre todo en cartas cortes,
se han generado el desmantelar, el quitar a todos los ministros o los jueces constitucionales bajo un periodo gubernamental y nombrar a todos los jueces constitucionales. Lo platiqué en el Paz Descanse con Néstor Pedro Sagüez, me interesa mucho tu opinión, como ha pasado en varios países en diferentes incluso momentos, ¿no? México actualmente en el 94 lo vivió, la Sala Constitucional de Venezuela, ahora recientemente la El Salvador, etcétera, ejemplos de esta naturaleza en que en el tema de la inamovilidad de la magistratura, que es uno de los elementos importantes de las democracias y de la separación de poderes, se dan en automático todos los miembros a reintegrar, a reestructurar las altas cortes en nuestros países. ¿Qué opinión te merece ese tema? Sí, eso es nefasto. Por eso que, por ejemplo, en el caso chileno, los nombramientos se hacen por periodos distintos, 3, 6, 9 años, sí. Y nunca lo hace, se supone que no el mismo mandatario. ¿Qué pasa eso? Claro, una parte del Congreso, otro tribunal. Es muy negativo que eso quede entregado a un solo gobierno o incluso a una sola, digamos, eventualmente legislatura, y es fundamental que eso se haga de manera progresivo por distintas etapas, y también eso lo ha reconocido la Comisión de Venecia en Europa. Es fundamental mantener esa garantía y por tanto en la medida que eso se vea afectado, claramente también atenta contra... Y de plano no se ve debate en todo el mundo en automático, a veces, y no. Cuando ves ministros o magistrados que no tienen la estatura ni la cognición jurídica de estos niveles que se requieren en las altas cortes, es penoso, es triste, pero es de dar miedo, Enrique. Así es demasiado importante para los ciudadanos que una función como esta sea entregada de manera frívola. Es cierto, desde que el único caso especial es el del Consejo Constitucional francés. El Consejo Constitucional francés, sí, ellos, claro. Claro, ahí lo integran expresidentes, que ya no hay caso. ¿Sí? Y podrían no ser, pero es una cosa muy, muy excepcional. Pero el sentido hay otros órganos, hay otras estructuras importantes ahí. Exactamente. Pero el sentido de su integración a través de juristas es fundamental para los ciudadanos. Claro, sí, claro. Tribunal de Casación, o sea, hay otras estructuras dentro de ese manejo. Pues, el doctor Enrique Navarro Beltrán, un privilegio haberte tenido en este tan importante congreso, en homenaje a dos mujeres extraordinarias que han estado a nivel de altas cortes y de órganos interamericanos, de estructuras interamericanas. Tenerte es impresionante el conocimiento, la facilidad que hay en pedagógica, cuando hablamos de pedagogía constitucional, que luego tocaremos el tema, y a volverte a tener y ver tus tiempos, tu agenda para que estés en México con la academia, pero a seguir trabajando. Te voy a hacer otra invitación en unos días. Muchísimas gracias, doctor Enrique Navarro Beltrán. Es un gusto haberte escuchado, es un verdadero deleite. Muchas gracias, José, gracias por la invitación. Para mí también ha sido muy agradable poder conversar con ustedes y feliz y disponible para lo que ustedes puedan querer. Y para venir a México. Bueno, pues estuvo el Consejo Directivo Nacional. Quiero darle la bienvenida, que se integra al Consejo Directivo Nacional, un extraordinario amigo, el doctor Alejandro Carrillo, quien ha sido el fiscal anticorrupción de Michoacán y ahora del Consejo, ahora precisamente está en Fiscalía. Gracias, mi querido doctor Alejandro Carrillo, por estar integrándote aquí a la estructura del Consejo Directivo Nacional. No, al contrario, muchas gracias. Un gusto y es un deleite, reitero lo dicho. Felicito también y agradezco a Enrique Navarro una disertación muy clara, muy precisa, que nos da mucha luz. Y muy profunda, y mucha luz de lo que estamos viviendo, no en México, en América Latina. Exactamente, y sobre todo en estos momentos tan álgidos y tan complejos, ¿no? Ya no nos pongas tristes, mi querido doctor Alejandro. Alejandro, muchas gracias y bienvenido a la estructura. Ya eras parte de la academia, pero bienvenido al Consejo Directivo Nacional. Un abrazo a todos. Gracias. Mi querido doctor Enrique Navarro, muchísimas gracias. Reitero el gusto, el privilegio de haberlo tenido en la academia, en este foro. Vamos a continuar con algunos otros congresos y nos ha de acompañar, y luego en físico en alguno de los congresos internacionales que organiza a lo largo del año la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Pues qué gusto haber tenido al doctor, antes de despedirse, al doctor Enrique Navarro Beltrán, que ha sido ministro, uno de los más brillantes del Tribunal Constitucional, el más joven en la historia de las altas cortes en Chile y director de estudio de la Corte Suprema de Justicia, vicepresidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, el Instituto Chileno de Derecho Administrativo y miembro honorario de la Academia. Enrique, ¿a qué edad ingresaste a las altas cortes?
A los 40 años tenía los requisitos De a los plano, 40. súper joven, qué barbaridad, qué momento Claro. histórico, pero sobre Pero todo, como decía un autor inglés, digamos, la juventud es algo que se pasa con el paso de los que años. se quita, ahora sí que es uno de los defectos que se van perdiendo, ¿verdad? Que esa es la Claro. clave. No, y te digo que hablaste del juez Koga, híjoles, pero facilísimo, rapidísimo, y te digo, temas que no se tocan muy comúnmente, pues te agradecemos de antemano materialmente este cierre en el Congreso Internacional, un lujo de verdad. Mi doctor Enrique Navarro Beltrán, bienvenido a la Academia como miembro honorario, es un privilegio también y pronto tenerte físicamente. Muchísimas gracias.